Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ya estamos casi en la recta final. Tiene 24 capítulos, vamos en el capítulo 17, vamos avanzando y si el Señor lo permite, pronto estaremos terminando el segundo libro de Samuel. Como es costumbre, los miércoles estaremos viendo después del segundo libro de Samuel otro libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Todavía no lo sé. Hemos visto algunos y han sido muy edificantes para todos los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, por ahí les estaré mencionando qué libro seguiría. ¿Hecho? Vamos por favor a ver el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Antes de empezar, me gustaría dar una recapitulación de lo que vimos en la semana pasada. Bueno, en la antepasada hablamos acerca de la injuria. No sé si te acuerdas, si lo recuerdas, hablamos de la injuria. Y luego, la semana pasada, vimos qué voz escuchas, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Las voces que escuchamos. Vimos cómo David se encuentra en esta persecución. ¿Por quién? Pues a causa de su hijo. ¿Y este hijo quién? Absalón. No sé si te acuerdas, ¿no? Y nos encontramos en este preámbulo, esta es la introducción, pero nos encontramos en toda esta trama de persecución en contra de ¿quién? Pues de David. Hoy vamos a continuar en esta trama porque es muy interesante, porque lo que vamos a ver el día de hoy es un tema muy práctico también. La semana pasada concluimos que Dios es quien tiene la máxima autoridad en todos los seres humanos, en nuestras vidas, definitivamente. Y aprendemos que nosotros necesitamos ser humildes para poder escuchar su voz. La semana pasada veíamos eso. Y terminábamos con cuestiones prácticas. ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios? Dios puede hablarnos audiblemente. Yo creo que sí, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera, lo que Él le place, porque Él es Dios y Él sigue siendo Dios. Ahora, pero ha dejado medios prácticos, hoy, sencillos, en los cuales Dios te habla. Y concluíamos que la palabra de Dios es un medio práctico, muy sencillo, y todos lo tenemos con nosotros. Hoy en día hay Biblias audibles, Biblias de todo tipo, Biblias digitales, Biblias físicas, de un montón de traducciones, las cuales tenemos la facilidad de leer. Eso es una forma de escuchar la voz de Dios. La otra, vimos cómo ser expuestos a la palabra audible, cómo viniendo, escuchando las predicaciones, etcétera, ¿no? Y eso también es una forma de ser expuesto a la palabra de Dios, a la voz de Dios. También vimos cómo en medio de la iglesia Dios habla a cada uno de nosotros. Y lo veíamos la semana pasada. Y también concluíamos que Dios habla por medio de la providencia divina. ¿Su providencia qué es? Que Dios actúa y orquesta absolutamente todas las cosas que están a nuestro alrededor. Dios mueve todo. No hay ni una hoja de un árbol que caiga sin su supervisión y sin su dirección, sin que Él lo haya ordenado. Sí queda claro esto. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver, ahí vamos a continuar con este punto y vamos a ver cómo empieza otra vez esta trama entre Aitofel, ¿te acuerdas? El consejero de Absalón, que era consejero de David, pero fue un traidor para con David. A Usai, que se hizo también el espía, que era el espía de David. Vamos a ver a Absalón y vamos a ver a David. ¿Por qué? En el capítulo 17 se ve cómo se frustra el consejo de Aitofel, ¿sí? Dios es el que frustra el consejo de Aitofel. Quiero que vayamos en segundo libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 14, y este es el centro de la narrativa histórica. Checa lo que menciona el capítulo 17 en el versículo 14, si me haces el favor. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo ¿de qué? De Aitofel. Porque Jehová había, ¿qué? Ordenado que el acertado consejo de Aitofel se, ¿qué? ¿Quién lo ordenó? Jehová. Oigan, ¿tú sabías que Dios también está en control de tus decisiones? De todas. Tú sabes que tú tomas decisión, tú eres la fuente ordinaria de la toma de la decisión, pero tomaste la decisión, ¿sabes por qué? Porque Dios ya lo había decretado desde la eternidad que ibas a tomar esa decisión. No sé si me explico. Tú no tomas decisiones, ¿por qué? Porque dices, ay, yo quiero hacer mi santa, ¿cómo dicen? Voluntad.
tú tomas decisiones porque están decretadas. Dios ya las tiene ordenadas, ¿tú sabías eso? Así de fácil, dices, hermano, ¿cómo sí? Y utiliza esos medios ordinarios. ¿Los medios ordinarios cuáles son? Nosotros. Así de fácil. Los medios ordinarios somos nosotros. Él frustra el consejo y también Él ayuda al consejo. ¿Sí? Vamos a ver, esto es bien interesante porque dice, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Aquí es un término o es una parte muy específica. ¿Por qué? Porque Dios estaba en contra de Absalón, no en contra de David. Dios estaba protegiendo ¿a quién? A David. ¿Sí queda claro? Ok, esta es mi introducción. ¿Por qué? Vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, hermano? Hoy voy a iniciar de una forma un poquito diferente. Voy a mencionar el esquema de mi sermón. Son 2 puntos. El primero es aclarando algunos conceptos y el segundo nos iremos leyendo la trama y voy a ir explicándola, sección por sección. Esto es bien interesante, ¿por qué? Aclarando algunos conceptos. ¿Tú has escuchado alguna vez que la frase necesitas depender de Dios? ¿O no? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la frase dependencia divina o depender de Dios? Platícame, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se te venga a la mente. ¿Ya lo has escuchado? ¿A poco no? No apoyarte en tu propia prudencia. ¿Qué más? Tener fe en Dios. Una más. Poner todo en sus manos, todo en las manos de Dios. Vamos a analizar este concepto. ¿Por qué, amados hermanos? Nosotros conocemos muchas cosas y tenemos muchos conceptos, o muchos términos en nuestra jerga cristiana, pero ignoramos el concepto. No sé si me explico. Uno de ellas es depender de Dios. Yo tengo que depender de Dios, pero ¿qué es eso? ¿Qué es depender de Dios? Si bien tienen razón en lo que comentan ahorita, tener fe, que no apoyarme en mi propia prudencia, dejar todo en sus manos, es real, es verdad, pero no es la centralidad de depender en Dios. Fíjense, David, yo estudiando este capítulo, me llamaba mucho la atención y le decía a mi esposa algo que David tenía, que ningún personaje, dentro del esquema con David, me refiero aquí en estas narrativas del libro de Samuel, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? Lo dice la Biblia, porque a él amaba lo que Dios amaba, lo que Dios ama, a su pueblo. Pero algo muy interesante es esto, David sabía depender absoluta y totalmente de Dios. Y eso es algo, amados hermanos, que nosotros en más de una ocasión no sabemos y no tenemos. ¿Qué es esto de depender de Dios? A mí me encanta David, porque fíjense, Absalón está buscando consejos de Ahitofel y de Husai, de sus consejeros, pero Absalón estaba en Jerusalén y Absalón tenía el arca del pacto. ¿Te acuerdas que lo mencioné la semana pasada? Absalón bien podía haber ido con los sacerdotes y preguntar la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería y buscar consejo de Dios. Ojo, y no lo hacía. Buscaba el consejo del hombre. Y David, en cambio, y aquí vemos esta comparativa en este relato, no buscaba el consejo de nadie. Él descansaba en lo que Dios podía hacer. Depender de Dios, ¿qué es esto? Este es un término hermoso. Depender tiene como significado subordinación. Eso es. Vamos al concepto de depender. Porque yo puedo decir, yo tengo que aprender a depender de Dios. A depender de Dios se aprende, hermanos. Nosotros no nacemos sabiendo depender de Dios. Para nosotros depender de Dios tenemos que aprender la dependencia divina. Yo dependo de Dios. Yo dependo de muchas cosas en mi vida. Fíjense el concepto de dependencia. Dependencia es esto, tiene como significado subordinación a un poder. Eso significa, depender significa yo me subordino a algo que yo considero que es superior a mí. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué es subordinar? Yo me pongo abajo de y me dejo mover por ello. ¿Sí? Eso genera influencia en mi interior. Por ejemplo,
Dependemos de muchas cosas. Dependemos del dinero, ¿sí o no? Para tomar decisiones. No estoy diciendo que el dinero no nos haga falta para vivir, lo necesitamos incluso para tomar agua. Pero, ojo, una cosa es el requerimiento para vivir y otra cosa es depender del dinero para vivir. ¿Qué significa esto? Yo dependo del dinero para vivir. ¿Qué quiere decir? Mi corazón, mis emociones, mis pensamientos y todo lo que yo soy está subordinado, o sea, debajo de el control y el dominio absoluto y total ¿de qué? Del dinero. ¿Me explico? Gente trabaja demasiado porque está subordinado, no al trabajo, está subordinado a las necesidades, está subordinado a su dinero, al dinero. ¿Sí me explico? Eso es depender. Por ejemplo, existe otra forma de dependencia que es a las emociones. Dependemos de nuestras emociones porque hay mucha gente que depende de sus emociones para vivir. ¿Qué significa esto? Se subordina a sus emociones. Te lo pongo en un criterio más práctico. ¿Cuál es? Lo siguiente. Hoy no voy a la iglesia porque no tengo ganas. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás subordinando a qué? A lo que siento. Hoy no voy a la iglesia porque hoy no hago esto porque no siento que viene de parte de Dios. ¿Has escuchado eso? Yo siempre les digo, no se trata de sentir, se trata de disciplina. ¿Sí queda claro esto? Yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Creo que eso viene de Dios. No siento. A ver, espérame. ¿Tú crees que Dios no quiere que vengas a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál sería la respuesta más sencilla? ¿Dios querrá que vengas a escuchar su palabra? Sí, amén. Claro. ¿Que tengas ganas? Esa es otra cosa. Vas a decir, bueno, hermano, o sea, sí, pero no. Vamos a ser honestos. A veces no te dan ganas. ¿Sí me explico? ¿Sabes por qué no tienes ganas? Porque es la verdad. La verdad siempre cuesta. ¿Te ha costado decir alguna vez la verdad? ¿O no? ¿Por qué cuesta? Porque es la verdad. Si fuera mentira no cuesta. La mentira es bien sencillo. ¿A poco no? No me digas que no. Yo creo que todos hemos dicho mentiras alguna vez de los que estamos aquí. ¿No? nomás mi hermano y yo, nomás 2 personas decimos que sí. Pero los demás, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero la mentira no cuesta. Fluye. Es muy sencillo engañar. ¿Por qué es sencillo? Porque es la mentira. Pero decir la verdad y enfrentar, ¿sabes qué, hermano? Soy un pecador. ¿Sabes qué, hermano? Batallo con esto. ¿Sabes qué, hermano? Necesito de Cristo. ¿Sabes qué, hermano? Perdóname porque te he criticado. ¿Sabes qué? Eso sí cuesta. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Sí queda claro lo que es dependencia? Ya puse 2 ejemplos. ¿Sí me explico? Depender del dinero, o depender de las emociones, o depender de muchas cosas, depender de una persona, o de las personas. Miren, a veces nosotros dependemos de las personas, o nos subordinamos a las personas, y no nos damos cuenta. Es más, no sabemos. ¿Tú cómo sabes si estás subordinado, o dependes de una persona? Te voy a decir cómo. Cuando esa persona no te habla, cuando esa persona no está contigo, y te sientes inestable emocionalmente. Ahí quiere decir que tú estás dependiendo, o sea, tus emociones, tus pensamientos y todo tu ser está subordinado o subordinada. ¿A quién? A esa persona. ¿Queda claro estos conceptos, hermanos? Ahora me voy a ir al texto bíblico porque esto es muy importante. David sabía depender totalmente de Dios. Absolutamente de Dios. David, miren, hermanos, David sufrió una persecución tremenda y abusiva de parte de Saúl, ¿sí o no? Fue mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero fue mucho tiempo lo que pasó. Ahorita David estaba experimentando otra persecución. Ojo, quiero ponerlo en el entorno del texto porque Saúl, para David, era como su papá. Era como su padre, lo amaba,
Lo amaba entrañablemente, tanto que derramó su corazón, dice la Biblia, cuando murió Saúl. O sea, él amaba a Saúl, amaba a Jonatán. ¿Por qué, amados hermanos? Desde que con David y Goliat, ¿te acuerdas? Desde antes. David era un jovenzuelo, un jovencito de 16 años, 15 años aproximadamente, y de ahí todo el tiempo estuvo con Saúl. Imagínate, vivió muchos años con Saúl, se crió con Saúl. Él, imagínate, y por su propio padre, siendo perseguido, sentía dolor. Ahora, estaba siendo perseguido otra vez, pero ¿sabes por quién? Por su hijo, llamado Absalón, su hijo favorito, su consentido, ya lo hemos visto. Hermanos, ¿y sabes? ¿Tú crees que David no se dolía con esto? Claro que sí. Su consentido le había dado todo, era su amor, y lo estaba persiguiendo. Absalón no quería encarcelarlo, Absalón quería matarlo. ¿Te imaginas eso? Absalón quería matarlo. Cuando yo leo el relato bíblico, de verdad se me hizo un nudo en la garganta decir: Absalón, ¿qué hubiera pasado si hubieras visto a David y lo hubieras tenido tirado y a punto tú de quitarle la vida? Imagínate esa crueldad en el corazón de Absalón, pero Absalón lo quería hacer. Sí queda claro esto, hermanos. En este entorno es muy interesante porque Absalón busca el consejo de los hombres porque él quiere derrocar a David, él quiere acabar con su propio padre. Pero David, ¿sabes qué hace? David depende totalmente de Dios. David no busca, díganme el consejo, déjenme buscar a ver. No. David dijo, voy a esperar. ¿Y sabes por qué lo dijo? ¿Te acuerdas que leímos el versículo 14 en mi introducción? Quiero que vayamos a un versículo un versículo secundario, porque quiero ver esto que está muy interesante, ahí mismo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Por favor. En el versículo 31. ¿Listo? 15:31. Aquí David alza su voz en una oración muy sencilla. Cuando se da cuenta que Aitofel lo había traicionado, y dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David. ¿Quién dijo? David. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo ¿de quién? De Aitofel. Esto para mí es muy relevante, te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas lo que vimos en el versículo que vimos ahorita, en el capítulo 17? Porque Jehová entorpeció el consejo ¿de quién? De Aitofel. ¿Sabes por qué lo entorpeció? No por la oración de David. No, Dios ya lo tenía decretado que iba a pasar así. David oró conforme al Espíritu. Y en el Espíritu él oró en sincronía con la voluntad de Dios, porque el Espíritu le dirigió a orar eso. No sé si me explico. Orar conforme al Espíritu significa orar en sincronía o en la misma sintonía con la voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? No conocemos su voluntad decretiva, no conocemos su voluntad porque, vaya, escondida. Pero el Espíritu a nosotros nos pone a veces orar cosas y suceden porque oramos conforme al Espíritu. Eso significa que oramos en sincronía. ¿Con qué? Con la voluntad decretiva de Dios. No sé si me explico. Y en nuestro tiempo suceden las cosas. ¡Wow! ¿Qué pasó con David? David oró en sincronía con el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué pasó? David dependió total y absolutamente de Dios. Dijo David: yo ya oré, que el Señor haga conforme a su voluntad. Pregunta: ¿tú has orado alguna vez? Yo sé que sí. ¿Has descansado en Él, en tu oración? Yo ya oré. Señor, que se haga tu voluntad. Te voy a decir estas frases. Sé que las has escuchado. ¿Tú has orado? Sí.
¿Le crees a Dios? ¿Le has creído a Él? Ahora viene la siguiente. ¿Has dependido de Él en absoluto? Fíjate, ¿le crees a Dios? ¿Qué dices? Sí. ¿Le has creído a Él? ¿Qué dices? Sí. Ok, ¿has dependido absolutamente de Él? ¿Pero por qué dices que le crees? No sé si me explico. Si tú le crees a alguien, ¿sabes? Te subordinas emocionalmente, mentalmente a Él. No sé si me explico. Miren, voy a poner este ejemplo. Cuando traes dinero, ¿sí o no nos hace sentir seguros el dinero? ¿A poco no? Sí, o sea, te hace sentir tranquilo en ciertas áreas. ¿A poco no? Si traes tu quincena, si traes tu semana, si traes lo que sea, te hace sentir tranquilo. ¿Sí me explico? Si no lo traes, ¿qué se siente? Un cierto de intranquilidad, ansiedad, nervios, no sabes qué va a pasar. Ok, así nos sentimos, amados hermanos, a pesar de haber orado. ¿Sabes qué significa? No estamos dependiendo de Dios. Cómo me encantaría, y es mi oración, que aprendamos en esta noche y que salgamos de aquí aprendiendo a depender totalmente de Dios. Número uno, necesitamos arrepentirnos porque le hemos fallado en la dependencia de Dios. De verdad, amados hermanos, si oras, miren, yo no sé si a ti te ha caído el 20, como dicen. Familia, Cristo hizo la obra por ti, por mí. Y esa obra es magnífica, es eterna, es fascinante. ¿Sabes qué significa eso? Que tú y yo le pertenecemos a Él. ¿A quién? A Dios. Y si yo le pertenezco a Él, yo creo que le pertenezco a Él. Yo sé que cuando yo oro, yo entro, mis oraciones entran directamente, llegan a la sala del trono celestial, en donde se encuentra Él. Esa imagen de Isaías, esa imagen de Jeremías, esa visión del trono, ahí llegan mis oraciones. Yo lo sé y me presento delante de Él, porque estoy en Cristo. Hermano, hermana, ¿lo crees? Si lo crees, mira, si tú tuvieras la posibilidad de entrar físicamente al trono de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame con esto, y que el Señor te diga, sí, hijo, yo lo haré, ¿cómo saldrías? ¿Verdad que saldríamos diferentes? Hermanos, así sucede todos los días que oramos. Pero ¿sabes qué pasa? No le has creído. Arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete. De verdad, necesitamos depender más de Dios y saber que mi oración llega y se presenta delante de Él. Y en Él, como dice Pablo, es sí y amén. Y punto. ¿Qué significa eso? Que su voluntad va a ser siempre mejor que la mía. Porque si me presentara delante de la sala del rey físicamente, amados hermanos, y si el Señor me dijera, ¿sabes qué? No haré eso, haré otra cosa, pero confía en mí. ¿Verdad que tu oración no sería respondida? Otra vez, imagínate que entramos a la sala del trono, donde está el Señor sentado, y le pides algo, y Él te dice, ¿sabes? No te cumpliré eso, no lo haré, pero haré esto, esto y esto. ¿Le creerías? ¿Verdad que saldrías de la misma manera confiado? ¿Verdad que sí? Hermanos, eso pasa cuando oramos y no se cumple lo que deseamos. Te invito a que aprendamos a depender de Él. Empezamos con un arrepentimiento genuino de nuestro corazón por nuestra incredulidad. Eso vi de David en este capítulo. Y me gustaría ahora pasar a los famosos consejos, tanto de Ahitofel como de Husai. Husai era un espía, ¿sí?, de parte de David, y era consejero también. Vamos por favor al versículo 1 y vamos a irnos por favor con el primer consejo, el de Ahitofel. Me iré explicando fragmento por fragmento
sección por sección hasta terminar el capítulo. Dice: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré, ¿a quién? Al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Este es el consejo de Aitofel. ¿Cuál era el consejo? Fácil. Miren, dice Aitofel: tú no te muevas, Absalón. Yo voy a agarrar 1,000 tantos de hombres, voy a hacer un ejército, voy en busca ¿de quién? De David. Cuando esté solo lo voy a matar y regreso, y ¿sabes? Ya te coronamos. Ese es el consejo. Y Absalón dice: bien, está bien. ¿Por qué? Porque está salvaguardando su vida. Pero checa lo que dice Absalón más adelante. Versículo 5, y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón: fíjate el consejo de Aitofel. El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Eran los valientes de David, era puro. Yo le digo a mis chavos, es como los Avengers. ¿Tú has escuchado hablar de los Avengers? De los Vengadores hoy en la actualidad, de los superhéroes. Bueno, los valientes de David eran como esos Avengers modernos para todo el pueblo. Imagínate, eran unos personajazazos. Todo el pueblo sabía quiénes eran y le tenían miedo. Versículo 11, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Por qué dijeron esto? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. En otro capítulo, en otro momento, Absalón dice: es mejor el consejo de Usai, vamos a hacerlo. ¿Qué hace? Usai se va con los sacerdotes y les dice: miren, esto va a acontecer, vayan rapidísimo con David y díganselo. Pero esto es bien interesante, ¿por qué? Aquí entra un tema muy importante: la providencia de Dios, su soberanía, amados hermanos. Yo aquí veo cómo Dios está protegiendo a David, hermanos. Fíjense, sale Usai, les dice a los sacerdotes que vayan y que le digan a David, y cuando van, ahí estaba un muchacho de los de Absalón, escucha y va con Absalón y rápido le dice y le informa que Usai mandó a los sacerdotes para avisarle ¿a quién? A David. Entonces Absalón manda a sus soldados, a 2 de sus soldados, y van tras de ellos, pero ellos llegan a una casa, los espías, los sacerdotes llegan a una casa y está una señora. Y tiene esa señora, fíjense, por casualidad. ¿Tú crees que con Dios existen casualidades? No. Tenía un pozo en su casa, en donde ponían grano y lo tapaban. ¿Sabes qué hizo la señora?
métanse al pozo. Le puso la manta y le puso grano encima y ahí los refugió. Cuando llegan los hombres de Absalón, ¿en dónde están los espías? No, aquí no hay nadie. ¿Quién crees que gestó todo esto? Dios. Amados hermanos, Dios en su providencia está protegiendo en su soberanía, ¿a quién? A David. ¿Sabes por qué? Porque David estaba confiando, ¿en quién? En Dios. Porque David tenía una dependencia absoluta y total en quien estaba confiando. Miren, David también dice en otra ocasión, miren, yo confío en Dios, palabras más, palabras menos. Pero si Dios quiere que muera, que muera. Pero si Dios quiere que viva, que viva. ¿Te acuerdas en el libro de Daniel? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillan ante la estatua. ¿Sí te acuerdas? Digo esta historia porque es muy popular. Y dicen, con Nabucodonosor. Y los iban a echar al horno de fuego, ¿se acuerdan? Y dicen, si no se arrodillan los echaremos al horno de fuego. Y les dicen ellos, miren, no importa. No nos arrodillaremos ante tu Dios. No nos arrodillaremos ante tu estatua, perdón. Mira, si nos matas, si nos echas al horno, está bien. No nos arrodillaremos como quiera. ¿Por qué? Porque confiamos y sabemos quién es nuestro Dios. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Qué pasó? Los metieron al horno y ¿qué sucedió? ¿Se quemaron? Nada. ¡Wow! Y estaba ahí, dice que Nabucodonosor vio y que había otro personaje adentro. ¡Wow! Son 4. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¡Sáquenlos! Y los sacaron y no les pasó nada. Eso es depender de Dios, amados hermanos. Si Dios quiere que muera, que muera. ¿Te acuerdas de Esther? Esther, una muchacha, ya vimos el libro de Esther, no era creyente, pero ya vimos más adelante cómo ella se arrepiente y luego ¿qué dice? Mira a su tío Mardoqueo, ¿te acuerdas? Dice, mira, tío, pon a ayunar al pueblo. Dale, me presentaré delante del rey, tengo miedo. Y si muero, que muera, no pasa nada. Pero el Señor es rey. Y eso es muy interesante, amados hermanos, porque Dios en su providencia mueve absolutamente todas las cosas. Miren, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Porque gracias a la providencia y a la soberanía de Dios, el Señor te ha cuidado y lo permite. Me encantaría poder ver aquí algo muy interesante de cómo Dios opera en medio de las decisiones humanas. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes. Me encantaría recitar una poesía de Guillermo Gatsby. Chequen, es antigua. Fíjense lo que dice. El polvo no se levanta del suelo, ni un pájaro vuela, ni hay una nube en el cielo, ni una polilla es aplastada, ni un árbol se deshoja, sin que Dios lo ordene, sin su maravilloso consejo. ¡Wow! Tú estás aquí porque Dios decretó y Dios te ha permitido que estés aquí, escuchando su verdad, porque Él quiere, Él desea que tu vida sea distinta. Él quiere que crezcas. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no después? Otra. En la época de la Reforma, Bernardo Gilpin iba a ser ejecutado por sus creencias religiosas. Era él un pastor que siempre decía que todas las cosas ayudan a bien, aquellos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Te sabes ese verso? Viene en Romanos. ¿Crees que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Dependes de Dios para decir, sí, es cierto, todas las cosas ayudan a bien? ¿Has sentido alguna vez que se ha destrozado tu vida? Ya siendo creyente, ¿has sentido? ¿Verdad que se siente horrible cómo se aplasta el corazón por dentro? Cómo a veces brotan las lágrimas y se siente algo horrible. Bueno, amados hermanos, en medio de esa tribulación y esa angustia, estaba dentro del decreto divino y Él está abrazándote y no te das cuenta por la angustia que sientes, pero el Señor está en control absoluto de todo. ¿Sabes por qué? Porque aquí estás. Aquí estás. Ya pasó la historia. Ya pasó ese tiempo. Aquí estás.
Fíjense lo que dice. ¿Cómo se rieron los enemigos de él cuando caminó al cadalso? Giplin se fracturó la pierna. Los hostigaban diciendo, ¿cómo puede esto obrar para bien? Pero fue así. ¿Por qué? Antes de que la pierna rota sanara lo suficiente como para poder caminar hasta el lugar donde sería ajusticiado, murió la reina María. María la sanguinaria, que así le llamaban, que mató a muchos creyentes en la época después de la Reforma. Dice, y subió al trono la reina Isabel, quien lo hizo poner en libertad. Pero si él no se hubiese fracturado, lo hubieran ejecutado. ¿Te fijas? Como a veces las cosas que según pueden pasar para mal, nos ayudan en más de una ocasión para bien. David estaba siendo perseguido, amados hermanos, sentenciado a muerte por su propio hijo. Pero David estaba confiando en Dios. Ahora, quiero continuar con esto y quiero regresar ir hasta el versículo 21, porque ya te platiqué todo lo que pasó del versículo 15 al verso 20. Y después de que hubieron ido aquellos, o sea, los espías salieron del pozo, ¿y qué dice? Y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo con él, que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasare el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había, ¿qué dice? Seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué dice? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Otro punto a destacar es el suicidio de Ahitofel. Y podemos ver que al momento que su consejo se vio desechado, él se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Número uno, es probable que David, él sabía y dice, David va a tomar el trono definitivamente y me van a condenar a mí por ser un traidor de una vez. Pero hay otro punto interesante, hermanos. Ahitofel estaba consumido por su egoísmo. ¿Te fijas el primer consejo que dijo? Tú no vayas a Absalón, yo voy, yo quiero matar a David. ¿Te fijas? Él tenía algo en contra de David. Su egoísmo lo había llenado de amargura y de resentimiento contra David, amados hermanos. Ahitofel no aceptaba el éxito de David, sino que lo consideraba una amenaza por sí mismo. El egoísmo había demolido a Ahitofel. Qué cruel es el egoísmo, es ser egoísta, amados hermanos. Desear la gloria para ti es perverso. A veces el egoísmo se disfraza de humildad. Ten cuidado con eso. La falta de contentamiento es el resultado de egoísmo en el corazón. Solamente Dios puede ser la base de la existencia humana y la fuente real de contentamiento. Solo Dios. El contentamiento no es conformismo, es estar alegre y contento, gozoso con lo que tenemos. El contentamiento en la vida personal, este contentamiento se encuentra cuando Dios es la base de nuestra existencia. Híjole, de nuestro culto, de nuestra adoración y de nuestro compañerismo. ¿Qué pasó? Ahitofel se suicida. David va, organiza sus ejércitos, llega Absalón del otro lado, se confabulan y preparan la batalla. Y ahí se queda. La batalla se verá en el capítulo 18. Y hasta aquí quiero llegar. Quiero mencionar algo, amados hermanos, y termino con esto. Aquí vemos cómo Absalón depende del consejo del hombre. ¿Sí te fijas? Absalón no está dependiendo de Dios. Está dependiendo de ¿quién? De Ahitofel y de Husai. ¿Sí? Absalón es la clara imagen de cómo nosotros dependemos de otras voces extrañas, voces que no tienen que ver con Dios. Número uno. Número dos, vemos la gran diferencia con David, porque David oró una sola vez y él dijo que se haga lo que Dios desea.
Ojo, Dios hizo lo que tenía que hacer, amados hermanos. Porque el orar y depender de Dios no significa que yo no voy a hacer lo que me corresponde hacer. David, ¿qué hizo? Preparó su ejército, confió, pero él estaba confiando, no confiando en que en su ejército estaba dependiendo totalmente de Dios. Porque él sabía que si Dios quería, lo iba a ayudar y a proteger. Ya lo había protegido. David tenía experiencia en persecución. Hermanos, entro en mis conclusiones. Son dos. Dios tiene el control de todas las cosas. Te quiero decir algo. Es mi oración, de verdad, que tú y yo aprendamos a depender de Dios por completo. Miren, yo lo decía el domingo. ¿Qué pasaría si Jesús estuviese predicando en este púlpito hoy? Tal vez habría mucha gente, o tal vez seguiríamos los que estamos aquí. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo sentirías? El sermón del monte hubiera sido predicado aquí. Imagínate eso. Y él dijera, bienaventurados son, bienaventurados son, bienaventurados son. Él dijera, oigan, ¿por qué se preocupan qué han de comer o qué han de beber por el día de mañana? ¿Que no, su Padre Celestial tiene más cuidado de ustedes? ¿Qué responderíamos nosotros? Sí, el Señor tiene mucho cuidado de nosotros. Y dice Jesús, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no aprenden a depender de Él? David era un ser humano como tú y como yo, pero él veía la majestad de la gloria de Cristo en toda su esplendor, en todos los acontecimientos que estaban pasando. Amados hermanos, en tu vida, yo sé que hay acontecimientos que tú has visto la gloria de Dios, de veras. Y no hablo solo de enfermedad, hablo de muchas circunstancias. Dios te ha salvado de muchas cosas, de muchas. Aprende, por favor, a depender de Él. Subordina tu corazón y tus emociones y pensamientos a Él. Se puede, sí se puede. Porque el espíritu que estaba con David es el mismo que está contigo, es el mismo que está conmigo. Y gloria al Señor porque está con nosotros. Aprendamos a depender de Él. ¿Cómo? Arrepiéntete primero. Arrepiéntete de tu incredulidad. Arrepiéntete, amado hermano, amada hermana. La dependencia de Dios se aprende. Él está en control de todas las cosas. Él tiene cuidado de las aves. Por supuesto que cuidará de nosotros. Claro que sí. Por supuesto que sí. Yo veo su amor en la enfermedad también. Yo veo su amor en la alegría también. Yo veo su amor en la tristeza también. Veo su amor en la tribulación y en la angustia también. Aprendamos a depender de Dios. En la escasez también se ve la gloria de Dios y la dependencia de Él. Jesús, nuestro amado Señor, lo hizo hasta la muerte. Él dependió de la voluntad, Él dependió de Dios, Él dependió de su Padre hasta la muerte. Y muerte de cruz. Quiero que terminemos con este versículo en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Si tu corazón está batallando para depender de Dios, no te canses de pedírselo. Ayúdame a depender de ti, amado Señor. Miren, ¿te acuerdas de una parábola que dijo Jesús? De una viuda que le rogaba al rey todo el tiempo. No sé si te acuerdas. Que le perdonara. Y que por favor, y le suplicaba, y le suplicaba, y le suplicaba, hasta que el rey dijo, mira, ya. No sé si recuerdas esa parábola, la platica nuestro Señor Jesucristo. Ya, le perdono. Y dice Jesús, si este rey malvado pudo perdonar
a esa viuda, ¿cuánto más no los perdonará? ¿A quién? ¿A ustedes? ¿Qué significa esto? La comparativa es esta. Amados, tal vez tú has suplicado a un ser humano por algo. Has hecho trámites, has estado ahí, has visto por algo. ¿Por qué no estar peleando y batallando en oración, diciéndole al Señor, ayúdame a depender más de ti? ¿Por qué? Eso es lo que vale la pena. Batallemos por esto. Batallemos por la dependencia a Dios en todo. ¿Te parece? Termino con estos versículos. 4:14. Por tanto, a manera de conclusión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiado, confiada. La dependencia de Dios está en Cristo. Y si tú estás en Cristo, ¿sabes? Entrarás al trono, a la sala celestial, en donde el socorro está siempre. Dependamos del Señor. Tomemos el ejemplo de David y no el de Absalón. Amén. Vamos a orar, por favor. Que Jesús también lo hizo. Señor, ayúdanos a depender de ti. Cuando leemos en tu palabra que necesitamos descansar en ti, oh Señor, lo leemos, lo anhelamos, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque pensamos que tenemos que hacer algo para poder aprender o para poder descansar en ti, cuando lo único que tenemos que hacer es clamar a ti y decirte, Señor, ayúdame a depender de ti. Y ahí donde estás, hermano, hermana, con tu voz dile, Señor, ayúdame a depender de ti. Necesito depender de ti. Necesito depender de ti en mi matrimonio, en mi vida, en mi trabajo, en mi casa. Oh Señor, veo las cosas muy difíciles y me siento perseguido como David, o peor. Ayúdame a depender de ti. Ejemplo nos has dado. Por favor, ayúdame a no depender de mis emociones, ayúdame a no depender de mis pensamientos, del dinero, de los recursos, de las personas, de las circunstancias. Ayúdame a depender solo de ti, sabiendo que en ti tengo el socorro y el refugio que requiere mi alma, Señor. Por favor, amado Jesús, lléname, llévame a esa confianza tan placentera que solo encuentro en la sala del trono, tomado en tu regazo. Muchas gracias, Señor, por todo tu amor y toda tu misericordia. Gracias, amado Señor, por tu bondad. Señor, te ruego con todo mi corazón que hagas la obra en esta noche y perdóname, perdónanos, porque no hemos dependido de ti, hemos desconfiado tanto de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Espíritu Santo, haz la obra, por favor. Solo contigo lo podemos hacer. Ayúdanos, por favor. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. La dependencia en Dios. Oremos.